Nosotros estuvimos gran parte de la segunda parte del año pasado concentrados en un tipo de problemas. Nosotros nos concentramos en entender algunas ecuaciones eh, predicadas sobre los números enteros. Algunas tenían solución, otras no. Y estudiamos con bastante detalle lo que llamamos un morfismo de anillos. Nosotros pasamos de problemas en los enteros, en Z, a problemas módulo n. ¿Sí? Hacíamos aritmética de reloj. ¿Te acordás de lo que hacíamos cuando miramos cosas tipo módulo 5, módulo 7? Y en este tipo de cosas nos ayudaba mucho el pequeño teorema de Fermat, ¿sí? El teorema chino del resto. Teníamos algunos teoremas que usábamos ahí. Básicamente estos problemas eran tratar de resolver cosas de la forma a por x más b igual a c. ¿Sí? Donde A, B y C son todos números enteros. Vos querías encontrar que X o bien te daba esta igualdad en Z o bien en el conjunto de clases módulo n. ¿Sí? Pero lo que es importante es que nosotros resolvíamos una sola ecuación en alguno de estos anillos. Naturalmente surge la pregunta de, bueno, yo sé que cuando n es primo, esto tiene solución siempre, tiene solución única. Cabe preguntarse qué sucede cuando uno quiere resolver varias ecuaciones en simultáneo. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos que nos vamos a plantear en esta primera mitad del año nosotros es aprender a resolver ecuaciones de manera simultánea, ¿sí? Donde hay más de una incógnita y más de una ecuación. Entonces, el objetivo para el arranque de este año para nosotros, que estamos como en la pista de despegue de todos estos temas, es aprender a resolver ecuaciones simultáneas en varias variables. Por lo menos sobre los números reales en un principio. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a querer resolver problemas de esta pinta. ¿Sí? 2x más 3y igual a 7. 3x menos 4y igual a 1. Vamos a querer resolver este tipo de problemas ahora. ¿Sí? Entonces lo que vamos a necesitar es una manera eh, un poquito piola de poder enunciar el problema. ¿Sí? Entonces vamos a armar todo un andamiaje de vocabulario para poder enunciar la situación que nos plantea este problema. Van a ser palabras nuevas, con significados específicos, que nos van a permitir desarmar todo esto en un lenguaje un poquito más fácil. La ventaja que tiene esto es que este lenguaje nos va a servir no solamente para 2 ecuaciones y 2 incógnitas, nos va a servir para 1000 ecuaciones y 80.000 incógnitas. Y va a ser un lenguaje lo suficientemente compacto como para decir, bueno, cada vez que yo tenga esta situación, este lenguaje unificado me sirve para todas. Del mismo modo que la reducción módulo n me sirve para cualquier n, bueno, voy a tener un lenguaje que me va a servir para resolver. Entonces lo primero que vamos a hacer es atacar el caso base, como para poder entender de qué estamos tratando de modelar. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tratar de ver en esta nueva etapa es que vamos a hablar de una cosa que se llama el producto cartesiano. ¿Sí? El producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Vos te acordás qué era el producto cartesiano? ¿Te suena? Bueno, si A y B son conjuntos no vacíos, ¿sí? Entonces tenemos la definición de que es el producto cartesiano A por B.
El producto cartesiano de A por B va a ser un conjunto nuevo. Y vamos a decir de qué forma está hecho. Es un conjunto que tiene lo que llamamos pares ordenados. ¿Sí? Tiene duplas. Son cosas de la forma A, B, tales que A está en A mayúscula y B está en B mayúscula. Esto es lo que se llama el producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Esta descripción es una descripción naif. ¿Sí? Es un teorema, o si uno quiere, es un axioma de la teoría ingenua de conjuntos, que el producto cartesiano existe. ¿No? Son cosas como súper filosóficas, ¿no? En un punto los matemáticos que trabajaron en los primeros años de la teoría de conjuntos axiomática dudaban sobre si esto existe o no existe. Entonces uno piensa, ¿cómo no va a existir si lo acabo de escribir? Bueno, lógicamente tiene otros ribetes esa discusión. Nosotros vamos a creer que esto existe y vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo del producto cartesiano. No sé si esto lo hablamos alguna vez, pero ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo vamos a tomar el conjunto A, que está formado por, voy a cambiar de color, el conjunto A está formado por ejemplo, el número 5 y la letra Z, y el conjunto B está formado por un asterisco, el 0 y el 1. Son dos conjuntos perfectamente definidos. Entonces, ¿qué sería A por B? A por B es el conjunto de pares, o sea que voy a tener que hacer una lista de todas las cosas que puedo armar, poniendo en el primer lugar algo de A y en el segundo lugar algo de B. Entonces, en este caso, la lista no es demasiado larga. Por ejemplo, 5 asterisco, 5 0, 5 1, ¿no? Esos son los elementos del producto cartesiano que empiezan con 5. Y después están los que empiezan con Z, ¿no? Después tenés Z asterisco, Z0, y después tenés Z1. Eso es el producto cartesiano de los conjuntos A y B. En este caso nosotros lo pudimos dar por extensión, porque como A y B son finitos, hay finitos pares que puedo armar. ¿Sí? Y resulta que, bueno, A tiene 2 elementos, B tiene 3 elementos. ¿Cuántos elementos tiene A por B? Sí, quedó por 3. Observación. A y B finitos. Entonces, la cantidad de elementos que tiene A por B es la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano muchas veces uno lo puede llegar a pensar como, por ejemplo, una manera de indexar cosas, ¿no? Es como que los elementos quedan indexados por cualquiera de los dos componentes. Vamos a ver un poco de qué la va eso. Vamos a ver interpretaciones de esto, ¿sí? En términos un poquito más amigables. Obviamente que si A o B son infinitos, vamos a tener infinitos pares, ¿sí? Y nosotros nos vamos a detener en el caso en que A y B son números reales, los dos. Pero vamos a ver por qué esto puede llegar a ser útil para nosotros. Eh, Imagínate que vos tenés que hacer un sondeo de mercado que hable sobre la experiencia de clientes en una cadena de cines. ¿Sí? Entonces, vos vas a tener un conjunto, por ejemplo, A, donde van a estar, por ejemplo, la calidad de las butacas o el confort. Entonces, por ejemplo, acá tenés
incómodas, cómodas, excelentes. En B vas a tener, por ejemplo, un índice de, por ejemplo, eh, la calidad del sonido, eh, ¿sí? Eh, y C, por ejemplo, podrías tener, qué sé yo, C podrías tener, por ejemplo, cantidad de butacas que hay en una, ¿sí? En una sala. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría significar, ¿no? Tomar un elemento de A por B por C. Un elemento de A por B por C se puede interpretar como una calificación de un signo. Por ejemplo, si yo te digo eh, cómodas, eh, estéreo 102, ¿sí? Este punto del producto cartesiano está rankeando, por ejemplo, lo que yo pienso de una cadena de cines o un cine en particular. ¿Sí? Este punto, si querés, lo vamos a llamar op Manuel. ¿Sí? Ese punto del producto cartesiano codifica mi experiencia en una sucursal de una cadena de cines. También tenés op Martín, que es otro punto distinto. ¿Sí? Incómoda estéreo 102. Él fue a ver Guardianes de la Galaxia y la verdad es que le quedó incómodo en sí. Entonces, el producto cartesiano lo que nos permite hacer es empaquetar cosas de diferentes conjuntos. Entonces, uno va a querer tratar de describir el conjunto de experiencias, ¿no? Mirando los puntos del conjunto producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, para este tipo de cosas uno lo va a pensar. Esta es una interpretación eh, bastante laxa, pero me parece que es muy cercana a lo que se hace en matemática aplicada y en computación, sobre atributos de cosas. ¿Sí? Cada conjunto me da una gama de atributos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo esta cosa se liga con ideas extremadamente antiguas y fundamentales. ¿Sí? Nosotros vamos a concentrarnos, vamos a mirar el producto cartesiano de R por R. ¿Sí? Que lo vamos a escribir como R2. Es lo que llamamos el plano cartesiano. ¿Sí? Plano cartesiano. ¿Sí? Como tenemos infinitos números reales, el producto cartesiano tiene infinitos pares. ¿Sí? Y lo que vamos a tratar de ver es a ver cómo podemos manejar estos conjuntos. El plano cartesiano, ¿sí? Uno lo representa gráficamente, y acá es donde aparece un poco la genialidad de todo esto, porque si bien nosotros venimos hablando de álgebra, la introducción de una forma gráfica de pensar el producto cartesiano de R con R va a dar el pie entre la ligazón, entre la geometría y el álgebra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ya puede pinchar un plano, acá pone la etiqueta de la X y la etiqueta de la Y, los puntos geométricos se van a identificar con lo que llamamos coordenadas. Por ejemplo, el puntito P, que yo pinto ahí, va a tener una coordenada en la X, ¿sí? ¿Vale? X sub 0, y una coordenada Y sub 0. Entonces, el punto P se identifica
con un par de números. Y lo bueno es que yo sé trabajar con números. Entonces, ¿qué va a pasar? Un montón de cuestiones que tenían que ver con la geometría plana que ya conocían los griegos hace siglos, de repente, suponete 16, 17 siglos después, se pudieron traducir al lenguaje de los números. Entonces, muchas descripciones, muchos teoremas, muchas propiedades se pueden enunciar de una manera no sintética, sino analítica. ¿Por qué? Los griegos no conocían esto. Ellos hacían matemática de manera sintética. Es decir, definían en palabras qué era una circunferencia. Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. La forma de describir una circunferencia era a través de una oración. Ellos no tenían ecuaciones, no tenían el signo igual, no tenían el signo más, no tenían la X, ni la A, ni la Y. No hacían matemáticas. Hacían matemática contado como si fuese un poema. ¿Ok? 17 siglos después aparece esto, y todo lo que sabían los griegos se pudo reformular en términos de combinaciones algebraicas de las coordenadas. Entonces, para eso, vamos a empezar a hablar un poquito de R2, un lenguaje que es el que conocemos nosotros. ¿Sí? Lo primero que vemos es que el plano cartesiano queda dividido en cuadrantes. ¿Sí? Acá tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Este punto de intersección de estas dos rectas perpendiculares es lo que llamamos el origen, es un punto distinguido. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que uno aprende a hacer, ¿sí?, es a trasladar cosas que uno sabe de los números a los puntos del plano. ¿Sí? A los puntos del plano. Entonces, R2 viene equipado con operaciones naturales. ¿Sí? Que son básicamente extensiones de las operaciones naturales en R. Suponete que vos tenés el punto 1, 2, ¿sí?, y que tenés el punto 1, menos 1. ¿Sí? Tienen esas coordenadas. Entonces, suponete que los queremos dibujar. ¿Sí? Coordenada X, coordenada Y. Entonces, vamos a pintar P, vamos a pintar Q. P es el 1, 2, es 1 en la coordenada X, 2 en la coordenada Y. Es el punto P. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el punto Q, que es 1 en la coordenada X y menos 1 en la coordenada Y. Es el punto Q. ¿Sí? Entonces, uno tiene una forma de definir P más Q. ¿Cómo te imaginas que definiríamos? ¿Qué cuenta se te ocurriría hacer para sumar estos dos pares? ¿Cómo te imaginas que vos definirías la suma de dos pares? ¿Qué se podría hacer para decir, bueno, sumar P y Q es hacer esto? ¿Qué se podría hacer con estos dos pares? La suma de dos pares me debería dar un par, ¿no? Claro. ¿Qué pondríamos en el primer lugar? ¿Qué te imaginas? ¿Qué cuenta se podría hacer con estos dos? ¿Y qué pondrías acá? Pero G sumaría las X por un lado y las Y por el otro. Perfecto. Lugar a lugar. La suma de las X, la suma de las Y. Esto es la suma de P y Q. Entonces, cuando vos lo dibujes, esto es P más Q.
Si uno identifica el puntito en el plano con una flecha, ¿sí? Lo que uno obtiene es, por ejemplo, esta flechita de acá, más esta flechita de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Es como que yo tenía P, y cuando digo sumo es agarrar la flecha Q y trasladarla de manera paralela acá. Esto verde, ¿sí? Este segmento verde de acá es paralelo a este. Entonces lo que hicimos fue, para hacer P más Q es agarrar P y donde termina P empezar Q. Y lo que obtuvimos fue P más Q. ¿Sí? Como que transportamos paralelamente Q desde el origen hasta P. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo definirías una resta? ¿Cómo harías P menos Q? ¿Cómo te imaginas que sería esa cuenta? Lugar a lugar, exacto. 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1 es 3. Porque si vos mirás P menos Q, lo que te da es el 0,3. ¿Cómo interpretaríamos P menos Q? ¿No? P menos Q nos debería dar algo como interesante, porque fíjate que si yo a este P menos Q lo dibujo acá, si yo a este lo traslado acá, tengo eso de... Entonces, P menos Q termina siendo la flecha que va de Q hasta P. ¿Sí? P menos Q, si yo la traslado ahí, es la flecha que va de Q hasta P. Entonces resulta que entre P y Q me están definiendo un paralelogramo. P y Q son los lados de un paralelogramo. La suma es una diagonal y la resta es la otra diagonal. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, ya con la operación suma aparecen figuras geométricas que son conocidas desde antes de la existencia del álgebra, como nosotros la conocemos. Entonces resulta ser que las operaciones naturales de R2, de la suma y de la resta, me van a permitir reconstruir propiedades de incidencia entre triángulos y paralelogramos. ¿Sí? Claro, por ejemplo, decidir si cosas son paralelas o no, ¿sí? Si se intersecan o no. O sea que la operación suma es fácil de entender. ¿Sí? La operación suma es fácil de entender. La operación suma es fácil de entender. En general, si yo tengo un punto P y un punto Q, la suma es, en la X, la suma de las X, y en la Y, la suma de las Y. ¿Sí? Acá tengo X0 más X1, y acá tengo Y0 más Y1. ¿Sí? Esta operación de suma hereda un montón de propiedades de la suma de números, porque en el fondo está compuesta por dos sumas de números simultáneas. Bueno, P más Q es lo mismo que Q más P. P más Q más R es lo mismo que P más Q más R, o sea que es asociativa, es conmutativa. P más el 0, 0 sigue siendo P, porque estoy sumando 0 en cada componente, ¿no? Y cada punto tiene su opuesto aditivo, ¿sí? El opuesto del 1, 2 es el menos 1, menos 2. El opuesto del 3, 4 es el menos 3, menos 4. O sea que R2
con la suma, ¿sí?, que estamos viendo, es lo que llamamos un grupo abeliano. Un grupo abeliano. Abeliano. ¿Sí? Podemos sumar, cada elemento tiene un inverso y hay un elemento neutro. Esa suma es asociativa y es conmutativa. Bien. Pero esta no es la única operación que tenemos. ¿Sí? Tenemos más operaciones. También tenemos la operación de multiplicar por un escalar. Multiplicación por números. Y a los números, en esta rama de la matemática, se los llama escalares. ¿Sí? Entonces, suponete que vos tenés de vuelta el punto, no sé, 2 menos 1. ¿Sí? ¿Cómo interpretarías 3 por p? ¿Qué significará ser 3 por el 2 menos 1? Lugar a lugar, ¿no? Entonces esto termina siendo el 6 menos 3. ¿Sí? Así como tenemos la suma lugar a lugar, tenemos la multiplicación por un escalar en cada componente. ¿Sí? Entonces, esto tiene un efecto bastante copado sobre los puntos. Nosotros habíamos dicho que el P era el 2 menos 1. ¿Sí? Esto como flechita es ese. ¿Quién es 3 por P? 3 por P es el 6 menos 3. Entonces, si tenés que dibujar el 6 menos 3, son 6 en la X. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en la X. 1, 2, 3. O sea que lo que terminó pasando es que cuando yo lo quiero dibujar, 3 por P está ahí. ¿Qué pasó con la flecha? ¿Se acortó o se estiró? Se estiró. Fíjate que lo multipliqué por 3, que es un número que tiene módulo más grande que 1. Si yo a P lo hubiese multiplicado por ejemplo, menos 2, ¿qué te imaginas que hace el menos y qué te imaginas que hace el 2? Menos 2 por P. ¿Cuánto da menos 2 por P? A ver. Y el menos A ver, vamos a ver. Menos 2 por el 2, 1. O sea que esto me da menos 4. Menos 2 por menos 1 es 2. ¿Dónde está el menos 4, 2? Es menos 4 en la X. 1, menos 2, 3, menos 4. 2 en la Y. 1, 2. O sea que la flecha negra se terminó transformando en la flecha verde. ¿Qué hizo el menos? En tus palabras. Cambió. Claro. Esta flecha, ¿sí?, tiene una dirección y un sentido. Lo que hizo fue preservar la dirección, pero invertir el sentido. ¿Sí? El menos invierte el sentido. El 2 significa que se alarga, o sea que se alarga al doble y va para el otro lado.
¿Sí? Claro, cuando haces P por el 3 es 3 por el 2 menos 1. Y después cuando haces menos 2 por P, es menos 2 por el 2 menos 1. ¿Vamos? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de multiplicar por menos 2 o por 3, hubiese multiplicado por un medio? En palabras, ¿qué pasaría si yo quiero mirar un medio de P? O sea, la mitad de P. ¿Qué le hubiese pasado a la flecha? Si multiplico por 3, se estira al triple. Si multiplico por menos 2, cambia el sentido y se estira al doble. Si multiplico por un medio, se acorta. ¿A cuánto? A la mitad. O sea que un medio de P es esto. O sea que si yo fijo un vector y lo multiplico por números, lo que hace la flecha es acortarse o estirarse. Entonces, uno puede llegar a pensar también en que la operación de multiplicar por escaleras me permite describir rectas, ¿sí?, con una dirección fija. Observación. El conjunto S de los puntos que son de la forma, vamos a poner letras, lambda por P, con lambda un número real y P un punto fijo, no nulo. ¿Sí? Los puntos que son de la forma, los múltiplos de P, ¿sí?, los múltiplos de P, están todos sobre una recta. ¿Sí? No nulo, o sea, no el 0, 0. ¿Sí? Esto describe una recta con dirección P. ¿Sí? Entonces, multiplicar direcciones por números me describe una recta. Entonces vamos a ver que estas operaciones que nosotros acabamos de contar, cuando uno mira las dos operaciones junto con R2, uno lo que tiene es el primer ejemplo de lo que uno va a llamar un espacio vectorial. ¿Sí? Nosotros vemos el caso simple de espacios vectoriales de cosas que tienen dos componentes, pero podrían tener más. ¿Sí? Entonces, cuando uno considera el plano cartesiano con la suma y el producto por un escalar, como uno lo definió, esto es lo que uno tiene y llama un espacio vectorial. Y a los puntos de ese espacio se los llama vectores. Vamos a hablar de vectores. Un puntito es un vector. Uno puede pensar los puntitos como flechas, si quieren. Un espacio vectorial. Es el primer ejemplo de espacio vectorial que vamos a ver. Vamos a ver que no hace falta R2. Entonces,
¿Por qué damos toda esta introducción? Porque cuando uno hace cuentas con vectores, uno recupera el problema original. ¿Sí? Vamos a dar toda la vuelta. Entonces, vamos a hacer algunas operaciones como para empezar a encontrar el base de esto. Entonces, ejemplo, calcular 2 por el 3,5 menos 4 por el 1,2. ¿Sí? ¿Cómo sería esa cuenta? Solución. 2 por el 3,5 menos 4 por el 1,2. ¿Qué cuentas es primero? La multiplicación. Bien. Entonces, ¿cómo te queda acá? 6, 10, 4, 8. ¿Y esta cuenta cómo se hace ahora? 6 menos 4 y menos 4. No, 6 menos 4 te da 2, 10 menos 8 te da 2. ¿Sí? O sea que así haríamos esa cuenta. Entonces, déjame hacer por un instante una aclaración notacional. Esta notación insiste en que uno tiene pares ordenados. La primera componente es de R, la segunda componente es de R. La primera componente es un número real, la segunda componente es un número real. Esta coma que está acá era útil cuando los elementos del par eran diferentes. Cuando uno ya sabe que en todos los lugares van a haber números reales, esta coma, más allá de separar, no tiene mucha utilidad. Entonces vamos a hacer la misma cuenta, escrita en una forma un poco más clase media alta. Mira, observación notacional. ¿Sí? Nosotros ahora a los vectores, en vez de escribirlos como pares ordenados, los vamos a escribir como columnas y sin la coma. 3,5 para nosotros va a ser 3,5. 1,2 va a ser para nosotros el 1,2. La notación del producto cartesiano con la coma, esta notación todavía se usa, por ejemplo, en algunos lenguajes de programación. Pero en matemática, más que nada en los libros modernos, esta es la notación de los vectores. Entonces uno tendría que escribir eso de allá y uno diría, bueno, mira, 2 por la columna 3,5 menos 4 por la columna 1,2 te da la columna 2,2. Esta es la notación que nosotros vamos a preferir para hacer estas cosas. Entonces resulta que más allá de cómo uno lo escriba, las primeras componentes interactúan entre sí, las segundas componentes interactúan entre sí, y no se mezclan esas dos cosas. Entonces, vamos a ver cómo la notación y la elección de las propiedades nos va a ayudar a resolver el problema inicial de resolver ecuaciones simultáneas. Entonces vamos a volver al inicio con esto. Observemos cómo ayuda el plano cartesiano a reformular el problema de las ecuaciones simultáneas. ¿Sí? Entonces, suponete que nosotros queremos resolver el siguiente problema. Problema. Resolver
Si es posible, las ecuaciones 2x más 1 por y igual a 3, x menos 2 por y igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. La x aparece acá y la y aparece acá. La primera incógnita que uno ve es la x, la segunda incógnita que uno ve es la y. Entonces uno podría llegar a pensar de que esta pila de ecuaciones es como tener algo escrito así, pero con otra simbología. A ver si esto te convence. Solución. Debemos hallar x e y de modo tal que 2x más 1 por y es 3 y x menos 2y es menos 1. ¿Sí? O sea que la consigna es, fíjate si puedes encontrar x e y que hagan eso. Entonces, una forma de pensar en esto es decir, quizás esta notación me viene bien, porque lo que está arriba es un 3 y lo que está abajo es un 1. Lo que está arriba tiene que ser un 3, lo que está abajo tiene que ser menos 1. Entonces, si yo lo quiero pensar así, tendría que lo primero tiene que ser un 3, lo segundo tiene que ser un menos 1. Y fíjate que esto es como tener una x por una cierta columna, que vamos a ver quién es, más y por otra columna que vamos a ver quién es. ¿Cómo tendremos que elegir las columnas para reconstruir este problema, pero en esa notación? La ecuación de arriba me va a dar lo primero que aparece en las columnas, y la ecuación de abajo me va a dar lo segundo que aparece en la. Entonces, ¿quién sería la primera columna? Si vos mirás este problema y tenés que escribir la primera columna. O sea, el primer paréntesis. Claro, ¿qué te imaginas que va a ser? Lo que está multiplicado por la x, ¿no? Claro, El 2 y el 1. El 2 y el 1. ¿Quién está multiplicado por la y? 1 y 2. El 1 y el menos 2. Entonces, encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones es lo mismo que preguntarse si combinando estos dos vectores puedo encontrar este vector. ¿Sí? Entonces, ¿será posible que combinando estos dos yo pueda construir este de acá? ¿Cómo lo puedo saber? Y bueno, vamos a ver si eso es posible. Entonces, nuestro próximo paso es tratar de determinar una manera de saber si con estos dos yo puedo construir esto. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacer esto. ¿Sí? Pero vamos a escribir este razonamiento. Decidir si el sistema, vamos a llamarlo S, admite solución, es equivalente a poder escribir, poder expresar 3 menos 1 en términos de
el 2, 1 y el 1 menos. ¿Sí? Entonces, decir si un sistema tiene solución es equivalente a ver si un vector se escribe como combinación de los otros dos. ¿Estamos? Sí. Bien. Y esto tiene, obviamente, una interpretación geométrica. Vamos a ver geométricamente qué significa esto. Entonces, acá van a aparecer varias ideas. ¿Sí? Una cosa es, bueno, decidir si este sistema tiene solución es equivalente a poder expresar a este como combinación de todos. Si uno lo mira así, uno tiene la suma de dos. O sea que la pregunta es, 3 menos 1, ¿es la diagonal del paralelogramo definido por este y por este? La verdad es que la suma me daba la diagonal de un paralelogramo. Entonces, esa sería otra forma de pensar. ¿Habrá algún paralelogramo que tenga uno de sus lados un múltiplo de este, el otro de sus lados un múltiplo de este, tal que este de acá sea su diagonal? Entonces, acá es donde empieza a aparecer un poquito la geometría. ¿Sí? Otro modo. Habrá un modo geométrico de pensar en las soluciones del sistema tal. Bueno, la verdad es que sí, y hay más de una. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que nos dice la primera de las ecuaciones. ¿Sí? La primera de las ecuaciones vamos a llamarla 1 romano. ¿Sí? ¿Qué dice 1? ¿Sí? Una ecuación que es de esta forma, ¿no? 2x más 1 por y igual a 3. ¿Sí? Entonces esto me da una relación entre las componentes del vector, una relación entre las coordenadas del vector. Si yo fijo una x, por ejemplo, x igual a 3, entonces si yo pongo un 3 acá, esta cosa me dice cómo tengo que elegir el y. ¿Sí? Entonces, da la relación, o da una relación, entre coordenadas de puntos. ¿Sí? De los puntos que cumplen 1. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, despejar, ¿no? Si 2x más y me da 3, es porque la y es menos 2x más 3. Va a ser el 2x restando. Entonces esto a mí me da como una maquinita, ¿no? Para producir puntos. Yo fijo la x, el otro me da la y. Doy un valor de x, hago la cuenta, obtengo el valor de la y. ¿Sí? Entonces, un punto cumple 1, ¿sí? xy cumple 1 solamente cuando la y es así. Menos 2x más 3. Entonces, si solo si, xy es de la forma x y abajo tiene que ser unos 2x más 3. ¿Ok?
Y fíjate que esto se puede escribir así, como x menos 2x más 0,3. Agarré. Arriba tengo x y nada más, y abajo tengo menos 2x más 3. O sea que los puntos que cumplen con 1 son los que se pueden escribir de esta forma. Y esta x la puedo pensar así. O sea que los puntos que cumplen con la primera de las ecuaciones se pueden pensar así. Fíjate. Me perdí en el 1, 2. Claro, x arriba y menos 2x abajo es como tener x afuera multiplicando el 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de cosa es 1? Los puntos que cumplen con 1 son, bueno, es estirar la dirección 1 menos 2 y pararla arriba del 0,3. O sea que yo voy a buscar el 0,3 y acá le voy a poner los estirados del 1 menos 2. O sea que este pedazo de acá son los estirados del 1 menos 2. Acortados del 1 menos 2 y cambiados de sentido del 1 menos 2. Los múltiplos del 1 menos 2 me dan una recta con la dirección 1 menos 2. Y cuando yo le sumo 0,3, lo estoy trasladando arriba del 0,3. Claro, es como que yo originalmente estiro el 1 menos 2 y después a los estirados los paro arriba del 0 menos 3. Como que agarro esto y lo pongo acá. Vamos de vuelta. ¿Sí? Los puntos que cumplen con 1 son los que se escriben de esta forma. ¿Qué es este objeto? Los estirados del 1 menos 2 es una recta con dirección 1 menos 2 y que pasa por el 0, 0. Cuando yo le sumo 0,3, estoy agarrando todos estos puntos y parándolos arriba del 0,3. ¿Ah? Entonces, es como tener una recta, que son los estirados del 1 menos 2, pero parada en el 0,3. ¿Sí? Lo que tengo, 1 menos 2. 1. ¿Sí? Los puntos que cumplen con 1, geométricamente están sobre esa recta. Lo que no entiendo es cuando me ponen 1 menos 2, porque está bien. Porque Claro, porque esto es, esta flechita sería como el 1 menos 2 trasladada acá. Esta flechita es como 2 veces el 1 menos 2 trasladada acá. Estoy trasladando todos a la vez. ¿Sí? O sea que los que cumplen con 1 tienen esa forma. Y ahora necesitamos ver qué es lo qué les pasa a los que cumplen con 2. ¿No? Azul no tenemos, ¿no? Porque volver a usar verde. Pero, yo voy, acá no hay nadie ya, ¿no? A ver. No, ajá, uso de vuelta azul. No, pero quizás yo tengo. Espera. Lo que pasa es que no sé si están cargados. A ver si tengo azul. Sí, creo que sí. ¿Qué pasa con 2? Y bueno, vamos a hacer la misma secuencia. ¿Sí? ¿Qué dice 2?
Y bueno, 2 te dice, mirá, un punto cumple 2 cuando x menos 2y me da menos 1. ¿Sí? O sea que la x, si quiero, la puedo pensar como 2y menos 1. O sea que son puntos x, y, donde la x está expresada en términos de la y. O sea que van a ser puntos q de la forma 2y menos 1, que es lo que es la x, y la y es la y. Y de vuelta vamos a hacer el mismo truco. ¿Sí? Lo puedo pensar como algo que tiene y, es el 2y, y más algo que no tiene y, que es el menos 1, 0. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esto termina siendo i por el 2, 1, más el menos 1, 0. ¿Sí? ¿Y esto qué es geométricamente? Esto es parar arriba del menos 1, 0 una recta con dirección 2, 1. Entonces, arriba del menos 1, 0, que es este, tengo que parar los múltiplos del 2, 1. O sea que de acá hago 1, 2, 1. 1, 2, 1. Los que cumplen con 2 son los de azul. Y esos son 2 rectas, que son 2 rectas que no son paralelas, ¿no? Entonces, 2 rectas que no son paralelas se cortan en un único punto. Este punto de acá tiene la propiedad de que cumple con 1 y cumple con 2. ¿Sí? O sea que este punto de acá cumple con las 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver nosotros es quién es el que está en las 2. ¿Qué punto es ese que está en las 2? Me volví a perder en el. Ah, claro, yo parto de la derecha en la dirección en la izquierda. Claro. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos acá. Sí, ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo este sistema de ecuaciones es que nosotros queremos encontrar efectivamente un punto que esté en las 2 rectas. Tenemos un punto que esté en las 2 rectas. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la vez que viene, vamos a desarrollar un mecanismo que a nosotros nos permita eh, resolver esto de una forma analítica compacta. Vamos a ver por lo menos 3 maneras de resolver esto de una forma cerrada. ¿Sí? Van a ser 2 formas geométricas de resolver esto y una forma analítica como que la vamos a explotar un montón. Yo necesito que vos guardes estas notas porque quiero que retomemos el mismo ejemplo. sí. ¿Sí? Vamos a retomar el mismo ejemplo. Eh, y esto lo vamos a atacar de varios lugares. ¿Sí? Entonces déjame borrar acá. Lo primero que vamos a tratar de ver es soluciones geométricas y su interpretación. Y después soluciones
analíticas. ¿Sí? En soluciones geométricas esto lo podemos hacer con dos herramientas distintas. Una que me va a permitir detectar paralelismo y hablar de áreas, y otra que me va a permitir detectar ortogonalidad y hablar de longitudes. Y por último tenemos una solución analítica que es una cosa como bastante más mecánica y mucho más pelada en términos de interpretaciones. De hecho, nosotros podríamos resolver esto de manera analítica ahora, ¿sí? Y no sería muy difícil. De hecho, hay una serie de mecanismos bastante ad hoc, todos muy sencillos de entender, que van a terminar en lo que nosotros llamamos después el método de Gauss y Jordan. ¿Sí? Es un método para resolver sistemas simultáneos de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pero me parece que por una cuestión de tiempo nos conviene dejar acá y continuar con este ejemplo la vez que viene. ¿Sí? Acá, digamos, no hay mucho énfasis, son todos ejemplos de juguete, pero los vectores que están acá pueden ser vectores de preferencia, pueden ser coordenadas de una clave, pueden ser un montón de cosas. Suponete que vos tenés, qué sé yo, no sé, eh, puede ser una foto, para que te des una idea, mira. Sacás una foto o bajás un JPG eh, y lo bajás en, qué sé yo, 700 por 1024. O sea, esto te dice que vos tenés 700 píxeles así y 1024 así, suponete. O sea que esto es como una cuadrícula donde en cada celita va un color. ¿Sí? Suponete que vos tenés una tarjeta que te da 16 millones de colores. O sea que vos podés poner un número entre 1 y 16 millones, o entre 0 y 16 millones menos 1 en cada uno de estos lugares. Si vos a esto, el segundo renglón lo pegás acá, el tercer renglón lo pegás acá, el cuarto renglón lo pegás acá, vas a tener una tira muy, muy larga. Cada uno de estos renglones tiene 700. Son 1024 renglones de 700 cada uno pegados uno al lado del otro. Entonces, en vez de tener R2, es como tener una tira muy, muy larga de 700 por 1024 cosas. Pasamos de R2 a R gigante. ¿Sí? Entonces, los vectores que nosotros ponemos acá son todas cosas de juguete. En la vida como técnica son cosas muy, muy grandes. R2 porque hay dos. Tiene dos componentes. R3 sería de 3, R4 sería de 4. 700 por 1024 son cosas muy, muy largas. Entonces, tener un método que me sirva para cualquier RN está bueno. Vamos a ver que aparecen otros problemas a la hora de resolver sistemas en cosas tan grandes. Por ejemplo, vectores no solamente te ayudan a hablar de preferencias, te ayudan a hablar de imágenes, te ayudan a hablar de, qué sé yo, eh, de, de formas de cosas. Por ejemplo, tenés un fenómeno que transcurre a lo largo del tiempo, ¿no? Un sonido que está modelado por una onda, ¿no? Y vos no podés grabar en formato digital algo analógico. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? A lo largo del tiempo, cada una cantidad de milisegundos prefijada, tomás una muestrita de tu onda. Entonces, en vez de tener que guardar todo, guardás estas alturas nada más. 7, 10, 5, 12, 11, 12, 14. Entonces,
tu onda de sonido, vos la representás por un vector que tiene una cantidad finita de números. Entonces, de vuelta, esto puede llegar a ser una canción de Shakira. Tendrá un montón, pero vos lo discretizás. ¿Sí? Tomás una cantidad finita de muestras. Una imagen es una cosa que está ahí, uno la discretiza sacando una foto y pasándola a digital. Entonces, el lenguaje del álgebra lineal es mega flexible. La mayoría de las cosas que uno hace en una compu pasan por este mecanismo simplificador. Yo lo que contamos acá son principios generales que después tienen otras complicaciones. No es que ya está. Después esto se complica por cómo es la compu. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sí? Bueno, seguimos la vez que viene y vamos a aprender a resolver esto.